teóricas más y ya viene lo del examen. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una de las enfermedades más importantes que hay en lo que viene a ser medicina tropical. Es la malaria. Entonces, lo importante es que al final de la sesión reconozcan el ciclo de la Cladium Plasmodium, diferencien las especies de Plasmodium de importancia clínica, interpreten la fisiopatología de la malaria, identifiquen criterios clínicos y de laboratorio de la malaria grave, analicen la epidemiología y la carga global de la malaria, revisen estrategias de prevención y control y revisen el enfoque terapéutico en el caso de la malaria. Entonces, la malaria es una infección por protozoarios, ¿no?, que afecta a los glóbulos rojos y es transmitida por la picadura de un mosquito Anopheles hembra. Es la enfermedad parasitaria más importante en los seres humanos y a menudo es la causa más común de fiebre en los trópicos. Las infecciones por malaria son causadas, en el caso de las relacionadas con humanos, por Falciparum, por Plasmodium vivax, malaria o Val. Y también podrían estar interviniendo algunos parásitos simios, como es el Knowlesi y algunos otros que se presentan mucho más raramente. ¿Cuál es la situación actual de la malaria en el mundo? La malaria está resurgiendo en el África y en América del Sur y ha sido agravada principalmente por el confinamiento que ocasionó el COVID. Entonces, en esa época de confinamiento no hubo manejo de malaria y permitió que se disemine, que incrementen los casos con mayor frecuencia. En el 2021 se estimó que 247 millones de casos había prevalentes, de los cuales 619.000 fueron muertos, y esto sucedió en los 84 países declarados endémicos. Otra cuestión problemática es la aparición de resistencia a los artesunatos o a las artemicinas. Y esto ha aparecido en la zona del Mekong y también ha surgido en África. Los vectores del mosquito Anopheles también están desarrollando resistencia fisiológica y conductual a los insecticidas, como vamos a ver cuando hablemos de Perú. La eliminación de la malaria por vivax también se ha visto obstaculizada por los esquemas anti-recaída, que son poco prácticos y potencialmente tóxicos. El diagnóstico parasitológico y el tratamiento con terapias basadas en artemisina, orales o parentales, son fundamentales en el manejo de la malaria de los pacientes. En los casos graves, la transfusión de sangre, la terapia de reemplazo renal y la terapia de fluido restrictiva, subrayando restrictiva, puede mejorar la supervivencia. El caso de la hidratación de la malaria es diferente al caso de hidratación de dengue, ¿ya?, como vamos a ver luego. El uso riguroso del tratamiento preventivo intermitente en el embarazo y la infancia, junto con la quimioprevención, potencialmente combinada con vacunas, ¿no?, podría reducir la mortalidad. Actualmente hay una vacuna que se está usando en la zona de Etiopía, en algunas zonas de África, pero todavía no ha sido diseminada. Al parecer tiene algunos resultados bastante interesantes, pero no lo vamos a tratar ahora. Ahora vamos a tratar el tema, lo vamos a tratar básicamente enfocándonos en los aspectos clínicos y terapéuticos. Vamos a hablar un poco de transmisibilidad de vector, pero eso no es el objetivo básico de la clase. ¿Ya? Para alcanzar las metas de reducción de malaria para fines de esta década, lo cual es bien dudoso, se requiere mejorar la vigilancia, facilitar el acceso a tratamientos efectivos, optimizar el control vectorial, continuar el desarrollo de fármacos nuevos, implementar la administración masiva de medicamentos de manera focalizada y mantener un compromiso político sostenido en el tiempo. ¿Qué cosa tenemos con respecto al parásito? El parásito pertenece al filum Apicomplexa. Entonces, Apicomplexa se refiere principalmente a esa estructura que tiene, a esa organela que tiene en el ápice, ¿no?, que esta le va a permitir, va a ser el factor de virulencia por excelencia y también es la forma como el parásito va a alimentarse.
Entonces, esa es una característica que la tienen este tipo de parásitos y también la tiene el toxoplasma, que también es apicomplexa. Aparte, es una célula eucariota y tiene tres tipos de genomas nucleares. Tiene tres tipos de genomas, ¿no? Uno que está en el apicoplasto, en la mitocondria y el ADN hemicircular. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Eso le va a dar características importantes para lo que viene a ser resistencia. Actualmente se han identificado 5 especies humanas, ¿no? El falciparum, el más importante de todos, el vivax, el malaria y el ovale, que tiene 2 subvariedades, ¿no? Curtici y Wallichei. Y en el caso de los simios, ¿no?, que pueden infectar al humano, el más importante de ellos es el Knowlesi. Existen otros, que son el Quaternary, el Brasilianum, el simio y el Cynomolgi, pero el más importante probablemente sea el Knowlesi, y ese es importante para la zona de África. No hay en Latinoamérica, no se ha reportado el Knowlesi, ¿no? Lo cual es tranquilizante, ¿no? Ahora, vamos a identificar algunas fases de lo que viene a ser el ciclo biológico del parásito. La primera de ellas es la fase preeritrocítica, ¿no? Entonces, la infección de malaria comienza cuando un mosquito hembra del género Anopheles va a picar a una persona y le va a inyectar los esporozoitos. Una vez en el cuerpo, los esporozoitos entran a la circulación o a través de los canales linfáticos se van a dirigir al hígado. Aproximadamente en 45 minutos ya han llegado a hepatocitos y se comienza a producir la reproducción asexual hepática, que dura entre 5 días aproximadamente para el falciparum y 15 días, la más larga, es para el malaria. Cada hepatocito infectado va a liberar miles de merozoitos. Esos merozoitos son los que van a invadir posteriormente a los glóbulos rojos, ¿no? Una situación importante es la de vivax y ovale, que van a dar una característica sine qua non, que es la formación de hipnozoitos, ¿ya?, y que van a ser responsables de las recaídas. Desde ya, hipnozoito y recaída van juntos. Ahora vamos a hablar de los ciclos biológicos. Este es el momento que los hipnozoitos del salón van a comenzar van a entrar en actividad. Acá tenemos al parásito. Entonces, el parásito, quiero que miren, acá pica. Ahorita, pues, espera. El parásito pica y los esporozoitos comienzan a migran por sangre o linfa y llegan al hígado, ¿no? Ya están viendo dónde estoy, ¿no? Sí. Ya, ahí van a tomar 2 vías. Vamos a tomar la más común, la que tiene la mayoría de parásitos. Esa vía. Ingresa, parasita al hepatocito, ¿no? Y dentro del hepatocito se comienza a multiplicar de forma asexuada, ¿no? Se forma el merosoma. El hepatocito estalla, ¿no? Y una vez que estalla, aquí se van a liberar los merozoitos que van a la circulación. ¿Ya? Estamos hasta ahí. En esa ruta van a circulación y van a buscar a los glóbulos rojos. En el caso del vivax, que estamos viendo acá, va a buscar a los reticulocitos. ¿Ya? Pero dependiendo de otros parásitos, por ejemplo, malaria o ovale, van a buscar
a otros estadios del glóbulo rojo. Lo que me interesa que fijen es vivax, básicamente, que es el reticulocito. Entonces, lo parasitan al reticulocito, se forma este famoso anillo, ¿no? Y se comienza a multiplicar. Se desarrolla el trofozoito, ¿no? El trofozoito vence el esquizonte, y luego el esquizonte, que tiene miles de parásitos, ¿no? Finalmente va a estallar, ¿ya? Va a liberar nuevos merozoitos que van a parasitar otros reticulocitos, o si no, van a estar en circulación, ¿no? Van a estar en la circulación. Ahora, estando en circulación, va a haber un tema de diferenciación en los gametocitos. Tenemos los macro y micro gametocitos. Macro femenino, micro masculino. Aquí nos vamos a quedar un ratito, ¿ya? Y vamos a regresar nuevamente a esta etapa, a la etapa de los esporozoides. En el caso del vivax, un grupo de parásitos, ¿ya?, van a diferenciarse aquí, van a parasitar el hepatocito y van a entrar en hibernación, que son los hipnozoitos, ¿no? Así como algunos de ustedes están entrando en hibernación, que no son la mayoría, espero, ¿no? Entonces tienen a los hipnozoitos. Entonces aquí esto queda en quiescencia por largo tiempo, ¿ya? ¿Ok? En cualquier momento esto se puede activar, sí, pero esto queda en quiescencia. Esta situación de formar hipnozoitos es característica de vivax y de ovale, nada más, ¿ya? ¿Ok? Ahora, regresamos nuevamente a gametocitos. Se forman los gametocitos. Aquí tenemos los gametocitos, el micro y el macro. Entonces, el zancudo, cuando pica, un zancudo viene, pica y va a adquirir a los gametocitos. Estos gametocitos ya van a entrar al intestino del zancudo y aquí va a producirse la multiplicación de tipo sexual, ¿no? Sexual, que va a terminar en la formación de los zooquistes que se van a ubicar en la glándula salival del zancudo. Entonces, una vez que están en la glándula salival del zancudo, el zancudo ya es infectante. ¿Ya? ¿Estamos claros? Esa es la forma como se desarrolla el ciclo en el caso del vivax, y lo importante es que ahí tenemos al hipnozoito, ¿no? El hipnozoito en cualquier momento puede activarse y volver a hacer y reactivar este ciclo. Falcíparo. Acá tenemos al falcíparo, miren, pica, el esporozoito ingresa, se va al hígado, parasita al hepatocito, y en el hepatocito se forma, ¿no?, el merozoito, que se libera y sale y busca el glóbulo rojo, ¿no? Parasita el glóbulo rojo y se desarrolla el ciclo asexual, ¿no? Se desarrolla el ciclo asexual. Entonces, acá, en algún momento viene la diferenciación entre los gametocitos, masculino y femenino. Entonces, y el zancudo, al picar, ¿no?, va a adquirir a los gametocitos, y el proceso acá dentro del intestino del zancudo va a ser similar a lo que vimos. ¿Cuál es la diferencia? En ningún momento se ha formado un hipnozoito. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, si no hay hipnozoito, no hay recaída. Si hay hipnozoito, sí hay recaída. La pregunta: ¿cuáles parásitos van a producir recaída? Uno es vivax y el otro ovale. Los demás no producen, al menos los demás humanos, no van a producir recaída. Ok.
Periodos de incubación y de la prepatencia. Bien. Si vemos, Falciparum vivax prácticamente ese es 11 más menos 2 días y ovale 12 días, ¿no? Muy parecido. Miren malaria, 32, o sea, es marcadamente mayor. O sea, la incubación igual, miren, 13 y en el caso de malaria 34 días. O sea, de los tiempos, malaria es el parásito de los tiempos largos, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Otra característica vamos a tener luego. Desarrollo asexual en sangre. Ya hemos visto asexual en hepatocito en sangre. Los merozoitos son formas móviles que invaden rápidamente eritrocitos mediante su complejo apical. La invasión forma una vacuola parasitófora dentro del citosol del eritrocito. La unión es mediada por proteínas de unión eritrocitaria. En las primeras 12 horas vamos a tener la forma anular, pero después el parásito se mueve libremente y consume la hemoglobina. ¿Ya? El hemo se detoxifica y forma una hemozoína, que es un pigmento oscuro visible por el microscopio, ¿no? Es un producto propio del parásito. A las 36 horas, en el caso de malaria, 36 horas, o sea, bastante, el parásito va a formar el esquizonte o el meronte. El esquizonte va a romper el eritrocito y va a liberar a 6 a 36 merozoitos, que van a invadir nuevamente a los eritrocitos. O sea, se parasita un glóbulo rojo, se forman los merozoitos, estalla y vuelven a aparecer otros más glóbulos. O sea, es una progresión de tipo geométrico, o logarítmico, diría yo. Las etapas sexuales se dan dentro del mosquito, ¿no? El gametocito, ¿no? Van a formar los cigotos, los ooquistes, se desarrollan el ooquiste madura, va a formar los esporozoitos, que se van a ubicar en el esporozoito, en la glándula salival del parásito, y lo va a volver a infectar. Diferencias biológicas entre el falciparum y el vivax. Miren, falciparum, la fase exoeritrocítica es 5 y el vivax es 8, ¿no? En el caso del malaria es muy marcado, es más largo, 15 días. El ciclo eritrocítico, miren, es 2 días para falciparum, vivax y ovale. En el caso del malaria es 3 días. Hipnozoitos solamente producen vivax y con ovale. El número de merozoitos por esquizonte, miren, 30.000 en el falciparum, una elevada parasitemia, vivax 10.000 y el resto ya lo ven ahí. Preferencia por el tipo de glóbulo rojo. En el caso del vivax, principalmente es el reticulocito. El falciparum, los glóbulos rojos jóvenes, y el malaria, como siempre, los maduros o los viejos. ¿Okay? La duración máxima de la infección, si no la trato, en el caso del falciparum, es de 2 años, ¿no? Que generalmente termina con la muerte. Tenemos el vivax y el ovale, que es más o menos 4 años, y en el caso del malaria, 40 años. O sea, si me da malaria, no estoy hablando de recaídas, sino estoy hablando de cuadros de muy larga duración. Epidemiología. La malaria es prevalente en todo el mundo tropical. En el África va a predominar el falciparum, y en las Américas y en el Asia, en algunas partes del Asia va a predominar el vivax. En el Perú predomina el vivax, pero también tenemos zonas donde hay Plasmodium falciparum, ¿cierto? Pero predominante es el vivax. Generalmente la transmisión es estacional en la época de lluvias y generalmente está relacionado con etapas de temperatura templada. Estamos hablando de entre 20 y 30 grados como máximo. Estas son dos situaciones que
se van a tornar preocupantes, con el tiempo. ¿Ya? Y esto es, miren, resistencia parcial a la artemisina. Entonces, la mutación es esta, la PF-Kelch, ¿no? ¿Cuál es la idea? Actualmente el tratamiento prácticamente en todo el mundo se ha basado en la artemisina, o los derivados del artesunal. ¿Desde cuándo esto ha sucedido? Aproximadamente esto apareció hacia el comienzo del milenio, porque antes lo que teníamos era resistencia a las sulfas, porque, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi serum, que yo lo hice en la selva, en la tela del Marañón, estuve participando, bueno, me tocó a mí vivir el tema de la epidemia de malaria maligna en esa zona, ¿no? Y en esa época tratábamos nosotros con sulfa, que era sulfadiacina pirimetal, ¿no? Que era el Fansidar, dábamos Fansidar, ¿no? En 3 días, dábamos tratamiento con 3 días, y con eso controlábamos, manejábamos malaria maligna por falcipa. Eso estamos hablando del año 92, sí, 91, 92. Con el paso del tiempo, ya comienzan a aparecer focos de resistencia en la selva, entonces, y la resistencia al Fansidar. Estoy hablando de 92. Para cuando yo estaba haciendo mi residencia, que era terminando el 4º año de residencia, que era el 99, ¿no? Entonces, lo que teníamos ya era de que prácticamente en toda la selva teníamos resistencia al Fansidar, ¿no? Y ya se tenía que usar quinina. Y en esos años comenzaron las publicaciones chinas de los derivados del Qinggaosu. Qinggaosu es la planta de donde se saca el artemeta, la artemisina, ¿no? Entonces, y comienza a aparecer. Entonces, a partir de esa fecha se ha comenzado a utilizar artemisina y se ha hablado, en todo momento se ha dicho que la artemisina era la solución para las malarias resistentes. Todo muy bonito hasta hace 2 años. Hasta hace 2 años, así revisando cosas, artículos, aparece una resistencia a la artemisina en Uganda. Digo, agarré cuando leí, dije, wow, se acabó el asunto. La luna de miel de la artemisina se acabó. Entonces, eso es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, ya comenzó a aparecer resistencia a la artemisina. Entonces, y por esta mutación, que ya ha sido reconocida por la OMS. Y cuando vemos esta mutación, dijimos, ahora vamos a ver en qué zonas, en el año 2021, en la época post-COVID, ¿no? Este es el artículo de Lancet post-COVID, ¿no? Agarra, saca bien, zonas endémicas para falciparum resistente, con Kelch, ¿no? Guyana, limitando con Venezuela. Y este límite a mí me asusta, ¿ya? ¿Ok? La otra zona, esta es la zona del Cuerno de África, ¿no? Esta es la zona más pobre, ¿no? Acá es donde están acá están en plena guerra, ¿no? Bueno, en esta zona de África, donde están los piratas somalíes, ¿no? ¿Ok? Somalíes. Y la otra zona es esta zona que le llaman el Gran Mekong, ¿no? Acá está Tailandia, Guam, ¿no? Vietnam. Entonces esta zona que está ahí es una zona peligrosa también de malaria resistente a artemisina. Y se disemina hacia la India, porque hacia acá está yendo a la India. Entonces, la cosa no está bien. Miren, ya está apareciendo también en la Oceanía. Entonces, la cosa no pinta bien. Probablemente ya esta situación de diseminación se esté aumentando, ¿no? Entonces, algo hay que hacer. No sé qué van a hacer. Algo hay que hacer. Eso es el caso de falcipa. Ahora vamos a hablar de vivas. ¿Qué tenemos con respecto a vivas? Con respecto a vivas tenemos lo siguiente. Resistencia a cloroquina. Nuestro país
y el Ecuador no han reportado resistencia a cloroquina. O sea, generalmente somos susceptibles, al paciente con vigas le damos cloroquina y no tenemos ningún problema. Pero miren qué países han reportado resistencia a cloroquina. Bolivia, Brasil, Colombia, ¿no? Venezuela yo no sé, siempre lo dudo, ¿no? Siempre lo dudo porque los reportes de Venezuela son muy malos actualmente. Antes era un país que tenía muy buenos reportes, ahora son muy malos. Ya, por los motivos ya lo sabemos. Madagascar, nuevamente la zona de Somalia, esta zona peligrosa. Y miren cómo está, en el caso de la resistencia a la cloroquina, ya ha tocado todo el sudeste asiático, ya está entrando, ya ha tomado toda la Polinesia, la India ya tiene resistencia a cloroquina. Entonces, la situación es grave también para malaria vivas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles. Entonces, no me llamaría la atención que en los próximos años comencemos nosotros a tener resistencia a cloroquina. Esta es la historia de la malaria, de la malaria en el Perú. Miren, ¿qué sucedió en esta época? En esta época que era la malaria era endémica en todas partes, ¿no? De Latinoamérica. En toda esta época, lo que apareció es el descubrimiento del DDT, ¿no? Entonces, cuando se descubre el DDT, entonces lo que se dijo es, con esto fumigamos, matamos a todos los anofelinos y se nos cae y desaparece la malaria. Sueño, ¿no? Sueño. Entonces era un sueño. Entonces aplicaron DDT y ¡boom! Se cayó todo. ¡Boom! Desapareció. Miren, ¿no? Estamos hablando de 1943 hasta el 50, 60. Esa es toda la época de la guerra de Camboya. ¿No se acuerdan? ¿No? La guerra de Camboya, entonces. ¿Ya? Richie Valens por acá se muere. Le cae con salud. ¿Ok? Entonces, la Bamba. Sí, claro. Se bailó la Bamba seguramente. Y ahí se cayó. Ya, ok. Entonces, esa es la época de la luna de miel del DDT. O sea, el DDT destruía todos los pares y desapareció. Esto desaparece un largo tiempo, miren, ¿no? Entre el 70 y los 90, no hay nada de control. Eso se había dejado a la buena de Dios. Porque a nadie le importaba porque ya no se veía, pues. Está en bajas tasas, entonces no se veía nada. Ahora, en Latinoamérica casi todo se había erradicado. Existían dos países que no erradicaron. Adivinen cuáles son. Uno es Venezuela y el otro es Paraguay. No logran erradicar. El no lograr erradicar fue una desgracia, ¿verdad? Porque ya nuevamente tenemos, ¿no? Comienza a aparecer anofelinos, comienza a aparecer malaria, y ese es el año que, ¿no? Luego de que nos tocó el cólera, ya no dice que me toca hacer serum, o sea, pasé de la epidemia del cólera a la otra epidemia que era la epidemia por fasciculación. Feliz de la vida por de epidemia en epidemia. Para un tropicalista no hay cosa más bonita que eso. Bueno, entonces comienzan a aparecer los brotes de malaria por falciparum en la selva del Perú. Entonces comienza ya y se hace una cosa insostenible. Los insecticidas no funcionan, comienza a hacerse resistente y ya tenemos esto, miren, hacia finales del milenio, 97, 98, ya incontrolable, más alto que lo que anteriormente teníamos, ¿no? Ya era una cosa sin control. Entonces comienzan los planes de erradicación, ha bajado, pero ya no se ha logrado ya tener los niveles de control que podían haberse tenido en la época en que hubo el DDT. Entonces, y esas curvas se deben ya no tanto a la aplicación de insecticidas, sino también se deben también al hecho de resistencia de los parásitos. Entonces, esa es la historia de la malaria, o sea, de la malaria en nuestro país. Diferencias epidemiológicas.
La carga total de vivax y de falciparum es prácticamente igual, es mayor de falciparum, afecta a un continente más grande que es África. En el caso de vivax, los casos son predominantemente fuera de África, estamos hablando de Asia, América, ¿no? Algunas zonas pequeñas de África. En el caso del falciparum, predominantemente los casos son de África. En el caso de vivax, la enfermedad afecta a todas las edades. En el caso de falciparum, afecta predominantemente a niños. Entonces, en ese sentido, ya hay un mayor conocimiento de lo que viene a ser la patología del falciparum, que es diferente a los otros patógenos. El vector, la malaria es transmitida por mosquitos del género Anopheles. Las temperaturas, miren, predominantemente van a vivir a menos de 2000 metros y la temperatura, las temperaturas en las que se mueven son entre 20 y 30 grados centígrados, o sea, es clima templado, ¿no? Y con alta humedad. La selva es clásica, ¿no? Ahora, la vida del vector es muy importante para la transmisión de la enfermedad, ¿no? Un vector longevo va a transmitir mayor cantidad de veces. No es que una vez que el vector se enferma, ¿no? Va a tener una gran avidez por picar, ¿no? No solamente es transmitir, sino su avidez por picar y alimentarse es mucho mayor. Entonces transmite con mayor eficacia. Ahí lo vemos, ¿no? Ahora, en cuanto al vector, existen casi 400 especies de mosquitos anófeles, aproximadamente 80 especies, ¿ya?, pueden transmitir la malaria. De ellas, 66 la transmiten de forma natural y aproximadamente 45 son de gran importancia médica, ¿no? Cada vector va a tener un patrón diferente de comportamiento. Entonces, uno no puede generalizar la conducta de los vectores. No podemos generalizar, y el ejemplo lo vamos a ver también con dengue. No es lo mismo una Aedes que vive en una zona tropical como Iquitos, ¿no?, donde llueve todo el día, a que viva aquí en Lima, donde casi no llueve, ¿no? Y cuando llueve la temperatura está tan baja que se muere de frío, o sea que generalmente para sobrevivir acá tiene que habitar nichos, ¿no?, a diferencia del otro que vive extensamente. Entonces es importante el tema de la conducta de este vector, por ejemplo. Y en el caso de malaria funciona de la misma manera, ¿no? El anófeles, ¿no?, en las zonas de costa, donde las casas tienen paredes, ¿no?, y son prácticamente cerradas, el mosquito es picador, reposador domiciliario, ¿no? Pero en zonas de selva, donde las casas no tienen paredes, ¿no?, el mosquito es picador y reposador extradomiciliario. Es una conducta importante que tener en cuenta, ¿no? Y en algunas otras situaciones va a tener otras conductas especiales. Entonces, cada vector tiene una conducta diferente y por eso es importante hacer evaluaciones de entomología médica para poder ver la característica de cada uno de estos vectores. Lo malo es que nadie quiere ser entomólogo médico. Entonces, el huésped. Miren, el huésped también va a tener un rol en la transmisión, ¿no? El comportamiento del huésped va a influir en la epidemiología de la malaria, ¿no? Las zonas de alta transmisión, ¿no?, los niños son los más susceptibles. Las conductas del huésped van a también determinar la tasa de contagio, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se van a la selva, ¿no?, yo estoy plenamente seguro, ¿no?, que ustedes van a ir a la selva, y si van a ir, como por el calor excesivo que van a hacer, van a usar pantalones cortos, van a hacer camisas de tiritas, ¿no?, o camisas delgadas, ¿no?, y van a exponer todo el cuerpo para la picadura de los zancudos, ¿no? Si yo les dijera, cúbranse hasta la cabeza, ¿no?,
Ustedes van a decir, estás loco con el calor que hace. Entonces, si les da malaria, conste que ya les va a acontecer lo que tienen que hacer. Y eso es importante tener en cuenta, ¿ya? Parece una cosa de broma, pero no. O sea, si uno se expone a la picadura, entonces va a tener malaria. La forma de no exponerse es cubriéndose. Así haga calor. Si haga calor se cubre. Y no pasa. Y al final uno se acostumbra. Se los digo con la experiencia del caso. Pero bueno, ni mis hijos me hacen caso en eso. Entonces también todos picoteados. Entonces ese es el tema que hay que tener en cuenta. Endemicidad. Esta es otra situación que ustedes tienen que aprender, ¿ya? y que tienen que considerar. Es el tema de lo que viene a ser la evaluación del índice esplénico. Por allí les van a hablar del índice esplénico y la mayoría no entiende, no sabe de lo que se trata. Miren, ¿cómo se evalúa el índice esplénico? Ustedes, este es el reborde costal, ¿ya? Y ustedes evalúan el vaso. Entonces, ¿cómo evalúan el vaso? Entonces, si te echado, percutes. Y si es timpánico, dicen, no hay vaso percutivo, ¿cierto? Lo normal es que yo haga esto y lo siento timpánico y no escuche el vaso, no sea mate. Si es mate, quiere decir de que el vaso es acrecido, ¿no? Está ocupando el espacio y entonces es acrecido. Entonces, si es timpánico, entonces es cero, porque es lo normal. Si el vaso es percutible, es 1. ¿Ya? Entonces, ahí no necesitan licógrafo, solo sus dedos. Entonces, se evalúan y encuentran la punta del vaso, ¿no? La punta del vaso van a decir es 2. Si el vaso llega hasta la altura de la línea umbilical, es 3. Si llega a la cresta ilíaca, es 5. ¿Ya? Parece locura, pero sí se puede, sí se encuentra. Y si está en el punto medio, entonces van a hablar de 4. Entonces, esa es la forma como se evalúa. Entonces, estos valores nos dan positividad. Cualquier valor que no sea 0 te da positividad. ¿Ya? Y cuando te da positividad, entonces tú evalúas niños y ves, agarras en tu posta, te vas al jardín del niño y a todos los niños les percutes el vaso. Sabes que tú es una zona de malaria, a todos los percutes el vaso. Hasta los que le encuentres índice, en base a los que le encuentres, entonces tu estimado. Si el 10% de niños, de los 100 niños, 10 tienen vaso percutible o palpable, ya tú estás hablando de una zona hipoendémica. Si la mitad de los niños, o menos de la mitad, tienen vaso percutible o palpable, tú estás hablando de una zona mesoendémica. E hiperendémica, ya si es más de 50. Entonces, es una situación fácil de evaluar en las zonas donde hay malaria, ¿no? Entonces, percutir y buscar el vaso. Y es una cosa tan simple como eso. Ahora, si alguien es de provincia, si tiene una posibilidad de hacer una tesis de eso, sería hermoso. Se ponen a percutir a todo el colegio, ¿no? Premonición. ¿Qué cosa es la premonición? Lo que pasa es que si me da, supongamos de que les da malaria, entonces van a tener una etapa de fiebre, ¿no? Y pasado un cierto tiempo la fiebre va a decaer y casi va a desaparecer. Prácticamente va a estar desaparecida en el tiempo, ¿ya? Y ustedes ya, luego de años, no van a presentar síntomas. Pero eso no quiere decir de que han curado la enfermedad. Lo que pasa es de que las exacerbaciones, o sea, los paroxismos febriles, ya no se están presentando. Pero sus glóbulos rojos siguen siendo parasitados, siguen produciendo megaocitos y siguen parasitándose, ¿no? Sus más glóbulos rojos. Entonces, y ustedes siguen siendo infectantes para los vectores, ¿no? Porque van a seguir produciendo gametocitos. Entonces, si los pica un anófeles, entonces el anófeles se va a contagiar, ¿no? Entonces, esa es una situación de premonición. Ahora, ¿en quiénes se da eso? Si ustedes van a una comunidad,
en la comunidad, básicamente eso es lo que se va a ver. No se van a ver casos severísimos de los casos del libro de malaria, sino van a haber casos muy leves, o niños anémicos, o niños que están muy decaídos, malnutridos, ¿no? Lo van a ver anémicos y van a pensar que la anemia se debe a parasitosis intestinales, pero no, puede ser a malaria, y no lo saben. Entonces, a eso se llama un estado de premonición, porque esas personas siguen siendo infectadas. La fase hepática. Miren, cuando el parásito llegó al hígado, los esporocitos llegan al hígado, se forman los epizotes hepáticos, llegan a romperse y liberan de 10 a las 5 días las merozoitos que invaden los glóbulos rojos. Hay una multiplicación sexual en sangre. La parasitemia es detectable a partir del día 11 post-infección. Los síntomas iniciales que la persona va a tener son malestar, fiebre, mialgia. En esa primera etapa no va a estar sincronizado. Va a tener episodio de fiebre todavía desordenado. Va a haber un ascenso logarítmico de los parásitos en el tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué factores van a limitar la expansión? La respuesta inmune de la persona. La fiebre, si es una fiebre demasiado alta, va a lograr destruir esquizontes, ¿no? Y lo otro es la disminución de los glóbulos rojos. Una persona con alta transmisión, con una persona que tiene largo tiempo de enfermedad, entonces la anemia va a tender a generar pocos glóbulos rojos, entonces la parasitemia va a ser menor en ese tipo. ¿Okay? Después viene el ciclo sincrónico, ¿no? Entonces ya se va a hacer periódico. En el caso de Vivax, falciparum y ovale, va a ser los paroxismos febriles van a ser cada 48 horas. En el caso del malaria, para variar, va a ser más largo, entre 72 horas. Ahora, en el caso del falciparum, si bien es cierto es cada 48 horas, el falciparum siempre tiene procesos desordenados, ¿no? Entonces, no tiende a tener mucha sincronía. Más sincrónicos son el Vivax y el ovale. El Vivax es bastante sincrónico. Ahora, esa fiebre clásica, esos paroxismos febriles clásicos, generalmente no se dan en la comunidad, sino se dan en los viajeros. Es una característica importante tener en cuenta. Les contaba, por ejemplo, el tema de un ingeniero, que el año pasado, un ingeniero que viajaba, por ejemplo, un ingeniero que vivía en Lima, ¿ya? Pero por cuestiones de trabajo, de una persona de alta, o sea, de una persona que tiene, era un muy buen referente, ¿no? Entonces, por cuestiones de trabajo, él tenía que viajar a supervisar obras en selva, en varias zonas de la selva. Entonces, ¿qué hacía? Entonces, a él lo recogían en la mañana, el avión lo llevaba, o sea, lo iba en avión hasta la zona de la selva, hasta una ciudad. Ahí cogía una avioneta, la avioneta lo llevaba a ver la obra que tenía que estar haciendo, ¿ya? Y de ahí regresaba, ¿no? O sea, antes de llegar la noche, regresaba a su casa, regresaba a la ciudad y le dice que estaba limpio. O sea, no tenía prácticamente contacto, ¿no? Con la comunidad. Era una construcción muy especial, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, fue con todo ese control, pero igualito le picó el zancudo. Entonces se hizo malaria, ¿no? Entonces hizo malaria. Y recuerdo muy bien la situación porque el paciente hace malaria, ¿no? Y al comienzo tenía cuadros febriles que todo el mundo pensaba que era dengue, ilusos, ¿no? Pero pasados los días, ¿no? Comenzó a hacer sincronía, ¿no? Entonces veían cada 3 días tenía paroxismos febriles en la persona, ¿no? Y cuando tenía los paroxismos febriles, las enfermeras salían espantadas porque veían cómo temblaba y le llamaba mucho la atención. Terminó haciendo malaria cerebral y todo eso, un caso muy complicado. Pero sí, o sea, ¿qué sucedía? Esta persona prácticamente no tocaba selva, ¿no? Lo movían así en avión, o bien en avión, en helicóptero, y casi no tocaba, solamente, ¿no? Pero al zancudo no le importa. Entonces,
pero le dio. Entonces, y cuando le dio un cuadro clásico de los que narran los libros. A la gente de las comunidades no les pasa eso. Le da cuadros leves, que imperceptibles muchas veces, y a veces confunden con otras enfermedades. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Acá vamos a ver cómo es la expansión de los parásitos. Miren, en la etapa hepática vamos a tener un crecimiento que todavía no presenta síntomas, luego de ello ya comienza a presentar síntomas y miren cómo va progresando de forma logarítmica el parásito, ¿no? Hacia el día 20 miren la gran cantidad, la parasitemia marcada que tiene, ¿no? Un 2% de parasitemia ya es una parasitemia mayor. La patogénesis ahora. Vamos a hablar de patogénesis de dos casos. Entonces, básicamente vamos a hablar del falciparum, que es el más importante de todos, y vamos a hablar de vivax. ¿Qué pasa en el falciparum? La severidad del falciparum se debe básicamente al secuestro microvascular de los eritrocitos parasitados que se adhieren al endotelio activado y disfuncional. ¿Qué sucede? Este es el vaso sanguíneo. Entonces, los eritrocitos parasitados se van a adherir alrededor del vaso y van a producir una suerte de trombo, ¿no? Y eso se llama secuestro. Entonces, van a alterar la circulación de esos vasos. Generalmente, si son vasos terminales como el cerebro, es una situación particularmente grave, ¿no? Entonces va a haber problemas de hipoperfusión, disfunción orgánica y elevada mortalidad. El mecanismo clave es la de acción mediada por esta proteína, ¿no? Que se va a unir a los receptores endoteliales. En el cerebro van a haber variantes de esta proteína que van a tener una afinidad marcada y van a producir la malaria cerebral. Entonces, esa es la adherencia la que va a tener. Ahora, vamos a tener, en el caso de malaria falciparum, disfunción endotelial, que es agravada por el glicocálix protector, la reducción del óxido nítrico, la exocitosis de estos corpúsculos del parásito, la liberación de la hemoglobina, histonas parasitarias y trampas extracelulares en los neutrófilos. Ahora, en los pacientes que fallecen se encuentra coma, congestión vascular, edema cerebral muy común, herniación del tronco cerebral. Entonces, edema y herniación del tronco cerebral es causa de muerte en malaria. Recuerden bien, por muerte por malaria cerebral, ¿no? Edema, y lo subrayo. Otras complicaciones va a ser acidosis metabólica, vamos a ver shock, lesión renal aguda. La lesión renal aguda es predominantemente en los adultos, no tanto en los niños. En los niños vamos a tener más malaria cerebral y en el adulto vamos a tener más insuficiencia renal aguda. Anemia multifactorial, ¿no? Entonces, por la gran cantidad de destrucción de eritrocitos. Va a haber trombocitopenia, ¿no? Y en el caso de la gestante, con falciparum, va a haber secuestro, tal como el que hablábamos hace un rato, de los espacios intervellosos, y está mediado por ese agente que está ahí, ¿no? Infiltrado monocítico, disrupción vascular y alteración en la angiogénesis. Ahora, la infección antes de las 15 semanas puede afectar la perfusión uteroplacentaria y el crecimiento fetal. Malaria es causante de abortos y partos preternos. Ahora, esa es patogénesis en falciparum. Ahora, la patogénesis en vivax. No hay secuestro. Vivax no tiene secuestro microvascular, ¿no? El parásito se acumula extravascularmente en el vaso, médula ósea, los eritrocitos, ¿no? Son grandes y muy deformados. Hay disfunción orgánica. El principal problema va a ser la anemia severa y está relacionada con las recaídas. ¿Recuerdan al hipnozoito? Acá comienza a tener importancia, ¿no? ¿Bien? Van a haber infecciones crónicas submicroscópicas. El hipnozoito es el causante, ¿no?
Y en el caso de la malaria placentaria por vivas, no va a haber secuestro, ¿no? Y lo que vamos a ver es insuficiencia placentaria asociada a inflamación, disrupción vascular o desbalance de eritropoyetinas o anemia materna, ¿ya? O sea, secuestro de las villosidades, vamos a ver en falcíparo. Secuestro de la microvasculatura va a haber en falcíparo. En malaria por vivas no va a haber eso. Toma cierta importancia, ¿no?, la patogenia por nobleza. No hay en el Perú, no hay en Latinoamérica, hay en el África. Y miren, igual puede haber cuadros fatales de malaria cerebral y los mecanismos no son iguales. O sea, probablemente allá el diagnóstico diferencial de malaria cerebral tenga que hacerse con nobleza. Nosotros no hemos llegado a eso y no espero que nunca lo lleguemos, ¿ya? Pero los mecanismos fisiopatológicos al parecer son diferentes, porque acá tampoco el nobleza produce secuestro. Malaria no complicada. Los síntomas son parecidos en todos los casos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener es esta manifestación. Frío excesivo, el escalofrío que vamos a tener, que son los rigors en inglés, el estado de calor intenso, la fase febril y la sudoración. ¿Se acuerdan ustedes en la primera clase, cuando hablábamos de proceso febril? ¿Ya? Es eso, ¿ya? Pero elevado a la n potencia, ¿ya? Como les digo, en el caso del ingeniero bendito ¿ya? Cuando, o sea, llega, se hospitaliza, nosotros lo hospitalizamos, ¿no? Y el paciente todavía estaba estaba en la fase quiescente de la malaria, porque la viva, ¿no? Y al día siguiente, al día siguiente, a los días más o menos, de estar hospitalizado, hace el paroxismo febril. Entonces, cuando hace el paroxismo febril, tú veías de que, bueno, entre la distancia entre la hospitalización y la consulta, el consultorio, el Loaiza es una distancia aproximadamente de 100-150 metros, o sea, es bastante lejos entre un lugar y otro. Entonces, cuando comenzó el paciente con el paroxismo febril, ¿ya? Entonces, las enfermeras vieron el cuadro y los pacientes, bueno, que están alrededor también, y se espantaron. Se espantaron. Me parecía la película del exorcista, porque la cama comenzaba a moverse así con fuerza. Entonces, imagínense un hombre de 70 kilos que comienza a temblar por el escalofrío. Entonces, la cama prácticamente saltaba con el tipo ahí echado en la cama. Es una cosa que a cualquiera le espantaba ver, el cuadro de la anciana que tenía, ¿no? Entonces, justamente vinieron las enfermeras, salieron corriendo a buscarnos a ver qué pasaba. Entonces, cuando va y miran, no, que es la etapa de la malaria, ¿no? Hay que esperar que lo pase, ¿no? Entonces, el tipo tuvo 2 o 3 episodios de esos paroxismos ahí en la hospitalización, ¿no? Es más, le dijimos al residente que esté al tanto para que lo filme, porque era una cosa que le va a... No sé si lo filmó. Entonces, pero es una cosa que llama la atención. Ahora, probablemente eso lo vean también, ahí en YouTube pueden encontrar algunas referencias. Siempre lo que yo le ponía, le citaba una película que hay de Luis Buñuel, una película muy antigua, en la que él reescribe la malaria, también parte de la malaria en España, casi en la época de la guerra civil. Hay una filmación. Y filman a un agricultor ahí que está haciendo el paroxismo febril, que uno lo mira y el contra llamativo. Entonces, pero bueno, ese es el paroxismo. Entonces, el que lo ve nunca se olvida de lo que es el escalofrío. Pero después de eso viene la etapa de fiebre, que es una fiebre altísima, ¿no? Que el paciente, o sea, después de haber estado así temblando, viene la etapa de fiebre y después viene una etapa de agotamiento y el paciente queda dormido, ¿no? Queda dormido para varias horas por agotamiento físico que ha tenido. Como ustedes saben, el escalofrío es contractura de los músculos, ¿no? Entonces, el paciente queda agotado. Entonces, ya luego se despierta y queda normal, ¿no? Hasta el siguiente paroxismo, que es 2 días después. Entonces, ese cuadro, ¿no?
ese cuadro es el cuadro típico de la malaria descrita en viajeros. No se ve tanto en los que viven en la zona. ¿Ya? Otros síntomas comunes: cefalea, vómitos, diarrea, tos, ¿no? Entonces, que en el caso de las zonas endémicas, como uno no va a ver los paroxismos febriles, lo que va a ver es fiebre, cuadros de fiebre, malestar general y cosas así. Entonces, muchas veces se va a confundir, ¿no? Se van a confundir, y uno tiene que tener un alto nivel de sospecha, ¿ya? Porque uno puede confundirlo con dengue o cualquier otra enfermedad viral. Entonces, y eso es, y hay que siempre pensar en hacer la diferenciación. Igual, en los pacientes que tienen malaria también, y diferenciarlos con otras enfermedades. Ese es el cuadro clínico clásico de la malaria. Mientras están hablando de 9 horas, las 2 primeras horas son la etapa, o sea, de la etapa en la que hay el escalofrío, después viene la fiebre, y después viene la etapa de resolución con la gran diaforesis. Más o menos todo el proceso demora 9 horas. En los pacientes no tratados, Vivax y el ovales se van a presentar cada 2 días, es la terciaria. El malaria cada 3 días. Y el falciparum completamente desordenado. Van a ver un patrón que puede ser cada 2 días, pero es muy desordenado. Entonces la malaria clínica tiene esta característica, ¿eh? Entonces, la mayoría de los enfermos son la puntita del iceberg. Y luego tenemos a los pacientes infectados que no presentan mayor sintomatología, pero que pueden ser, un gran número puede ser detectado por microscopía y por PCR. Hay otro grupo que no lo detecta la microscopía, que son los estadios subclínicos y subpatentes. Entonces, esos son muy difíciles de diagnosticar, ¿no? Entonces, para ahí se necesita mucha experiencia en la lectura de las láminas. La severidad del ataque va a depender de la especie, del área geográfica, del estado inmune del huésped, de su constitución genética, de su edad, su nutrición y si es causado o no usado quimio profiláctico. Ahora, cuando nosotros vemos la enfermedad en sí, vamos a tener esta situación. En la primera etapa vamos a tener este cuadro, ¿no? En las cuales vamos a tener los paroxismos febriles que son secuenciados, ¿no? La parte sincrónica, y luego cae, ¿no? Cae y aparece la fase subpatente. Entonces la persona está sin tratamiento, ¿no? Pero hay una etapa subpatente. Luego un tiempo vuelve a aparecer los paroxismos febriles, pero vean, duran menos tiempo. Luego cae nuevamente y cae muy bajo. Y luego vuelven a aparecer los paroxismos que más distanciados, con menos tiempo, más acortados, y así se va prolongando en el tiempo. Para todas las malarias funcionan de una manera muy similar. En el caso del falcíparo, el problema es que va a poder parasitar cerebro, otros órganos, y vamos a tener cuestiones muy graves. Pero la mayoría pasa esta situación. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Okay? Ahí no se ha tratado nada, ¿no? O sea, hay tanto merozoitos como inozoitos. Ahí no hay nada, solamente es inmunidad lo que está controlando al individuo, ¿no? Clínica del VIVAX es similar al falciparum, menor frecuencia de formas graves, salvo la anemia severa, ¿no? Las recaídas se dan cada 3 a 6 semanas en estas regiones, ¿no? La disfunción orgánica es rara, pero puede incluir lesiones pulmonares, hipotensión, insuficiencia renal aguda y raramente coma. El caso del ingeniero que les cuento hizo insuficiencia renal aguda y tuvimos que dializarlo. Lo dializamos varias veces para poder resolver el problema severo de malaria. Hizo malaria cerebral y hizo insuficiencia renal aguda, siendo vivas. Estas son definiciones que tienen que tener a la mano siempre, ¿ya? Entonces le van a pedir siempre, ¿no? Para sus exámenes, para el ENAM, por eso tienen que tenerla clara. Recaídas. Es el resultado de la reactivación a partir de inozoitos localizados en el hígado. ¿Quiénes son los que van a tener recaídas? Vivax y ovales. ¿Falciparum tiene recaída? No.
¿Malaria tiene recaída? No. Acuérdense, recaída solamente falcíparo y no vale. Recrudescencia. Viva si vale. Vivaxio vale. Recrudescencia es el resultado de la exacerbación de parasitemias persistentes no detectables. En el caso de falcíparo y malaria, ¿no? Reinfección es una persona curada que resulta en una nueva infección, ¿no? Y puede ser por la misma especie o por una especie diferente. ¿Ya? Recurrencia es un segundo episodio de malaria independiente si es cepa homólogo o heterocigoto, ¿no? Entonces es una recurrencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, recaídas y recrudescencias hay que tener en cuenta que son situaciones diferentes y se dan para diferentes tipos de parásitos. Ok. La presentación clínica de la malaria por plasmodium. Fíjense bien en esta columna y esta de vivo, ¿no? Miren, frecuencia de casos graves, alta por falcíparo y baja en el caso de vivo, ¿no? Predominantemente en niños son ascendentes. Síntomas comunes son muy parecidos. Complicaciones frecuentes, anemia grave, coma, hipoglicemia, insuficiencia renal, síndrome de distrés respiratorio del adulto. En este caso, anemia severa por recaídas, puede haber insuficiencia renal, puede haber lesión pulmonar. Lo otro es muy raro. Miren, coma es frecuente, las convulsiones son frecuentes en falcíparo, perdón. En el embarazo, asociado a hipoglicemia, y te dicen los secuestros. En el caso de vidas, no hay secuestro. Recaídas no aplica para falcíparo, sí aplica para vidas y ovario. Formas graves en niños, directamente para falcíparo, y formas graves en adultos es relacionado con anemia severa y por virus. No hay síndrome nefrótico y las formas graves por falcíparo requieren generalmente tratamiento parenteral. Muy rara vez, en el caso de vivas, si es que hay formas graves que van a requerir tratamiento. Malaria grave por falcíparo, miren, varía según edad y el estado de embarazo, ¿no? Niños, prostración, disminución del estado de conciencia, distrés respiratorio, anemia grave, hipoglicemia, shock, ictericia. En adultos tenemos lesión renal aguda, distrés respiratorio. En las gestantes, hipoglicemia, ¿no? Distrés respiratorio, vamos a tener esta enfermedad que se llama fiebre de aguas negras, ¿ya? Que se ve, es más en el acto. Y es que van a tener ellos, por cuestiones de la hemoglobina que poseen, van a tener algún tipo de hemólisis, ¿no? Entonces, la orina en los pacientes cuando tienen hemólisis es oscura, ¿no? A eso le llaman la fiebre de aguas negras, ¿no? No se ve eso con frecuencia, eso acá no se ve en el Perú. Probablemente, porque nunca hay que decir no se ve, probablemente en la población que viene migrante de Venezuela podría darse, sí, podría darse, porque ellos sí tienen un mayor número de casos de malaria de falciformismo. Eso podría darse, ¿ya? ¿Por qué? Porque es otro tipo, la población negra que viene de la zona norte, viene de Venezuela, Ecuador también parece, y Colombia, es más de raíz congoleña, y la nuestra es de raíz etíope. Por eso es que jugamos peor fútbol. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, nuestra población de raza negra son pequeños y toleran altura. Ellos no toleran altura. Cuando tú los subes, entonces pueden hacer falciformismo. Y en el caso de la población negra, acá sí tolera altura. ¿Y eso por qué? Porque en la colonia la esclavitud se manejó de esa manera. Tú traías acá gente para que te trabaje en minas, en zonas altas, y allá trabajar para cañaveral, zonas azucareras. Esa es la gran diferencia. Es una diferencia histórica. Lo malo es que no jugamos pelota. Ahorita eso, a los
ecuatoriano era así, lomo plateado, gorila. Y nosotros monos titis. Nosotros puro titis nada más. Político. Mi abuela era una samba así. No sé, ¿y por qué yo salgo chato? Ok, entonces, esta es una característica, esta es una tabla muy bonita, ¿no? Que más o menos para que usted pueda ver las manifestaciones clínicas, ahí hago el laboratorio, y la frecuencia de ellas. Entonces es más o menos para que puedan, ayuda mucho a la interpretación clínica. Por eso se las he copiado ahí para que las tengan en cuenta, ¿no? Ahora, criterios para definir malaria grave por falciparum. Coma inexplicable de más de 30 minutos. Evaluar con Gladstone, esta escala no la usamos nosotros. Anemia grave, hematocrito, hemoglobina de medio 5, parasitemia de más de 10 por 1000 por... En niños la parasitemia puede ser mayor. La falla renal, evaluada por diuresis y la creatinina. Edema pulmonar por saturación, acidosis, hipoglicemia. Son criterios para evaluar malaria grave. Presencia de shock, ¿no? Ictericia, hiperparasitemia, miren, mayor del 10%, o sangrado espontáneo. Esta es otra gráfica muy interesante, en la que habla de los principales síntomas y con qué predominancia se da. Por ejemplo, si vemos un adulto, miren, en un adulto lo que vamos a ver es anemia, o sea, la anemia es de menor frecuencia que en el caso de un niño, que la anemia es predominante, ¿no? Pero en un adulto vamos a ver más falla renal que en el niño. La ictericia es predominantemente en jóvenes y adultos, entonces más o menos nos ayuda a poder tener una interpretación clínica de lo que se puede estar dando. El diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico tenemos que tener algunos parámetros bien claros. La sospecha clínica es importantísima, ¿no? Recuerden que si van a querer buscar malarias del libro en zona endémica, están perdidos, ¿ya? Entonces, la única malaria clásica del libro en zona endémica va a ser la que ustedes tienen si no se dan. Entonces, ahí sí van a hacer el caso del libro. Pero generalmente las poblaciones no van a ver esos cuadros. Ahora, el método estándar de diagnóstico es la gota gruesa, ¿no? Y la lámina. Entonces, se hace gota gruesa y el extendido en la lámina de fructífero se llama. La gota gruesa para el diagnóstico y el fructífero para identificar especie, ¿no? Como ustedes no van a, o sea, salvo que sean microscopistas y se entrenen intensamente, no van a estar en este nivel, más bien lo que les va a ayudar son las pruebas rápidas de detección de antígeno. Entonces, a este nivel, a estas alturas del partido, ya ustedes reconocen cuántas pruebas rápidas tienen que tener. Conocen que tienen que tener pruebas rápidas para malaria. ¿Para qué otra enfermedad tienen que tener pruebas rápidas? Para dengue. ¿Para qué otra enfermedad? VIH. ¿Qué otra? No he logrado conseguir. Integren su conocimiento. ¿Qué otra? Hepatitis C. ¿Qué otra? Sífilis. ¿Qué otra? Hepatitis B. ¿Qué otra enfermedad? Bueno, ya, perdón. Criptococo. ¿Qué otra? Neumococo. Escucha, 8. 8 guachos. ¿No? Entonces, ya. Entonces, si no se llevan ese guacho, no vayan a su salud. Por lo menos lo tienen ahí y le toman la prueba y le cobran y ganan algo de plata. Pero bueno, la idea es tener, o sea, la medicina moderna va por eso, va por ese caminito, ¿ya? Es más, como le decía,
hace unos años le hablaba, hasta de COVID tiene que tener las pruebas que entonces, le hablaba a los residentes, digo, ¿sabes qué? Antes el médico tropicalista andaba con su microscopio en la mano. Bacanísimo, viajaba con microscopio. Ahora no, el médico tropicalista va con su caserina así como de soldado, y cada cajita una prueba rápida diferente. ¿No? Entonces eso es importante tener. Por eso cada vez nos parecemos más Indiana Jones. ¿Ok? Entonces, la microscopía es el gol estándar. El límite de detección de un microscopista experto es 10 a las 20 parásitos por microlitro. Entonces, si llegan alguna vez ese límite de diagnóstico, mis respetos. Yo que soy ciego no logro ni a esto lo llevo. Entonces, por eso siempre me rápido. ¿No? La densidad parasitaria depende de muchos factores. La inmunidad de la persona, lo que hemos hablado hace un rato, ¿no? Si el paciente ha tomado medicación o no. ¿Okay? Depende de eso. Entonces, usualmente, si van a hacer microscopía, pídanle al experto que lo haga. El microscopista que todos los días ve malaria, ahí en el puesto en el centro de salud, a ese. Porque si te lo van a pedir al microscopista del hospital Loaiza, y si compadre con la junta ve huevo frito. Pero bueno, entonces es muy difícil porque no lo ve todos los días. ¿Ya? No lo ve todos los días. Tiene que tener mucha práctica, tiene que crear ojos. Entonces, estas son las imágenes que se tendrían que ver. Ese es todo el CS para que ustedes la vean, ¿no? El que quiere entrenarse en eso ya sabe que las laminitas las pueden encontrar en CS para todos ellos, ¿no? Solo se las he puesto para que lo tengan como referencia. ¿Ya? Las limitaciones de la microscopía es la falta de sensibilidad frente a bajas parasitemias, ¿no? Como requiere una persona muy entrenada, ¿no? Constante e intensiva capacitación de microscopistas, lo cual es costoso. Porque para tener un microscopista entrenado, cada 3-6 meses tienes que mandarle láminas, problemas para que evalúe. Entonces hay que hacer bastante evaluación de esto. Hay que mantener bien a los microscopios, hay que usar buenos colorantes, no usar tinta lapicera, ¿no? Buena calidad de las láminas. Entonces hay que todo eso, ¿no? Agarra la lámina. Eso no es. Todo esto representa costos, no es una cuestión tan simple. Pareciera, uno dice la microscopía es sencilla, mentira, no es sencilla. Requiere mucho entrenamiento. Entonces, el patrón de oro sigue siendo una microscopía, pero existen pruebas rápidas y pruebas moleculares y pruebas de anticuerpos, y eso es la que nos va a ayudar a nosotros los mortales, ¿no? Son útiles como una alternativa y complemento, ¿no? Detectan, miren, hay unas pruebas que detectan la lactato deserogenasa del parásito, que esto es un producto del propio parásito, entonces en ese sentido nos puede llegar a hacer el diagnóstico rápido de malaria, pero no detecta especie. Hay problemas con reacciones cruzadas. Podría tener un diagnóstico de parasitemia o de parásito, ya es bastante. Y si tú sabes que es una zona endémica, si tienes una zona endémica de falciparum y de vivax, ¿qué tratamiento vas a dar principalmente? Probablemente voy a pensar más en falciparum y voy a utilizar un artesunate, ¿no? Un artesunate. Pero con eso voy a matar las formas agudas. Si voy a tener que tratar, ¿qué? Y además, si voy a tener que usar un medicamento para que mate los sinusoides del virus, ¿cierto? Okay. Piénsenlo porque puede haber la predominancia de los dos. Las pruebas moleculares muy sensibles, útiles en los laboratorios de referencia. Hay paneles que sirven para ello. Ya hemos hablado del film array, los múltiples, que es la medicina del futuro, ¿no? Las pruebas rápidas son de muy fácil uso, ¿no? Algunos son muy estables, ¿no? Entonces tienen muy buena eficacia, 90%, ¿no? Pueden ser eficientes para diagnosticar falciparum. Entonces, en ese sentido, nos ayudan bastante las pruebas. Tratamiento. El objetivo es interrumpir el proceso de esquizogonia en la sangre, ¿no? Si yo lo interrumpo, evito la transmisión. Elimino las formas latentes del hígado, en el caso del VIVAX, y en el caso de VALE, la detección de la transmisión, ¿no?
Ahora, hay que asegurarse que el diagnóstico y el tratamiento se haya a cabo entre las 24 horas posteriores al inicio de signos y síntomas, ¿no? Hay que asegurarse de dar tratamientos efectivos, de que se cumpla el tratamiento y que haya medicamentos disponibles, ¿no? Entonces, si tú sabes que tienes malaria por vivas en la comunidad y voy a dar tratamiento sé que tengo vivas, entonces yo voy con mi cloroquina y voy con mi primaquina. Mi cloroquina me va a servir para matar las formas agudas y mi primaquina me va a servir para matar al imunozoído. Entonces, ahora, el detalle es que el tratamiento para las formas leves, la vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Tiene la siguiente composición. Acá está, miren. Cloroquina durante 3 días es para tratar formas agudas y la primaquina durante 7 días como mínimo, ¿no? ¿Ok? Le doy cloroquina, la cloroquina es más amarga que nada, entonces le doy cloroquina y controlo las formas agudas y la persona ya no tiene síntomas, le quito todos los síntomas, ¿no? Pero la primaquina tengo que hacerla durante 7 o 14 días, ¿ya? Para cortar al hipnozoide. ¿Qué sucede? No la toman, ¿no? No le ven sentido tomarlo, no lo toman, entonces ese fulano que no lo tomó, o sea, que no tiene adherencia al tratamiento, a los pocos meses va a activar a su hipnozoito y va a volver a tener malaria, ¿no? Entonces, como ya sabe que tiene que tomar cloroquina, va a volver a tomar cloroquina y se va a olvidar de tomar primaquina, ¿no? Y termina haciendo eso a cada rato. Por eso es cuando tú vas a la selva y los escuchas a los charapas. Te lo digo porque tengo familia de charapa por parte de mi esposa. No soy yo no tengo nada de charapa. Por desgracia, mi esposa sí. ¿Ya? Toma tu Aralén. Aralén es el medicamento de marca. Toma tu Aralén y todo pasa. Entonces agarran, vienen, van al boticario y le dicen, dame Aralén. Y te dan Aralén. Dame tu Aralén. Entonces, una pastillita, no las 4 que tienen que tomar. Toma una, por eso le quita los síntomas al bendito. Entonces, ya solucionó su problema y ya fregó a todo el mundo porque sigue teniendo hipnozoide. Eso es lo que hace. Entonces, ¿no? Entonces, el Estado, para evitar eso, dice: controlo la producción, controlo la venta de bueno, como saben, sacarle la vuelta a todo, ¿no? Agarran y vienen, las traen de Brasil. Entonces, eso es lo que hacen. La traen de Brasil y se lo venden. O sea, mercado negro. Mercado negro y se fregan todos. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, hay un pésimo manejo en la zona. Entonces, hay que meterles en la cabeza, o sea, grabárselo, ¿no? Para que entiendan que tienen que tomar las dos cosas, la cloroquina y la primaquina, si no, sí van a tener malaria toda su vida, ¿ya? Y puede ser malaria resistente, eso es lo peor. Entonces, también sirven para malaria la cloroquina 3 días y la primaquina 1 día. Hablábamos de malaria, y malaria tiene hipnozoito, ¿sí o no? ¿Y por qué de primaquina entonces? Para los amén. ¿Ah? La primaquina se usa, ¿ya? En el caso de malaria y en el caso de falciparum, la primaquina se usa para eliminar los gametocitos como gametocidas. Por eso se da una dosis pequeña, no se da una dosis de 14 días como se da en el caso de virus, ¿no? Se da una dosis pequeña para eliminar al gametocito. Ese es el uso que tiene en el caso de malaria y en el caso de falciparum. No es para eliminar hipnozoitos. No pisen el palito porque a veces los agarran de tontos. Y si los agarran de tontos, obviamente, ¿yo qué voy a hacer? Los voy a negar. No lo conozco de esa universidad. No, seguramente pasó por aquí, pero después del ciclo. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. ¿Ya? Plan de tratamiento para malaria no complicada por falciparum en el Perú. ¿Ya? Miren, artesunato y mefloquina. Y miren lo que dice acá abajito. Primaquina, dosis única, el primer día. Primaquina, ¿no?
Es con ese fin que se da. ¿Ya? Esquema de tratamiento de malaria no complicada por falciparum 2018 con la combinación de artesonato mefloquina, ¿no? Y primaquina, ¿no? ¿Estamos? Ok, siempre hay que pensar en esa pequeña situación. Problemas en el tratamiento de la malaria, ya hemos comentado. No estamos consiguiendo una cura radical. El hipnozoito siempre ha sido olvidado. Hay baja adherencia. Deficiencia en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Eso vamos a hablarlo ahora, ¿no? Altas tasas de recaídas. Las recaídas sean por I, no soy, ¿no? Aparición de resistencia a la cloroquina primaquina, lo cual es un temor que tenemos certero, ¿no? Y el manejo de portadores asintomáticos. ¿Ven? El problema es la adherencia a la primaquina. El mayor problema es el esquema de 14 días, que en la vida real puede ser solamente de 24% del tiempo. En Iquitos un estudio determinó que solo 6 de 10 toman tratamiento completo, ¿no? Hagan una norma para ver cómo me la esquivo. Eso se llama... Ese es el problema, ¿no? ¿Ok? El problema más serio es el uso de la primaquina, ¿no? En el caso de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La deficiencia de esta enzima puede causar anemia hemolítica y ocasionar la muerte en el paciente. Su efecto depende de la dosis de primaquina y la variante de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Creo que con el grupo práctica vimos un caso, ¿no? Una chica que le llamé la atención a la mano. Que nunca más vino a la mano. En el Perú suponemos que la diferencia es baja, dicen que es menos del 1%, pero no existen estudios que evalúen el tamaño muestral. O sea, eso también es un tema interesante para poder investigar deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en pobladores peruanos. Y ahora estoy dando varios temas de tesis, ¿no? Pero para eso hay que ver. ¿Ok? ¿Qué tenemos de un paciente que tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y que tiene malaria viral? Lo primero es que, bueno, si no hay deficiencia, primaquina 14 días o 7 días como mínimo. Si es ligeramente deficiente, puede usarse primaquina con monitoreo estrecho. En el caso de esta chica que hablamos, la he citado a 2 meses o 3 meses para que venga, para volver a dar una dosis de primaquina e ir amenguando el problema, porque no era una deficiencia marcable, era una deficiencia leve. Si es muy deficiente, no dar tratamiento radical y hacer un esquema supervisado, ¿no? Miren, 0.75 por kilo semanal por 8 semanas. Esta gráfica, guárdenla, porque después, cuando la quieran buscar, no la van a encontrar, así que lo van a tengan a la mano siempre. Malaria grave. ¿Qué hacer en malaria grave? En malaria grave hay que ponernos en 3 situaciones importantes. Si están en un hospital, lo vas a manejar el médico de UCI, endovenoso, con estas características y bien simpático. O sea, mándaselo al Illuminati y el Illuminati se encarga de eso. Tú le mandas el medicamento al Illuminati y el Illuminati trabaja. ¿Ya? Para eso sirve, ¿no? En el centro de salud, ¿ya? Ahí no hay Illuminati, solamente están ustedes, ¿no? Si no es posible la infusión intravenosa, podrían utilizarlo intramuscular, de la misma dosis que el hospital, o sea, se puede usar, ¿ya? Si están en un puesto de salud rural donde ni siquiera tienen eso, ¿ya? Entonces, y tienen al niñito, entonces podrían utilizarlo, miren, a través de vía rectal, ¿no? En los niños pequeños. Esa situación casi no se da, pero a veces es un poco difícil, ¿no? O sea, entonces, por vía rectal hay buena absorción y se podría utilizar por rectiolas. Rectiolas es un aparatito que bombea líquido así a la zona rectal para aplicar la sustancia. Esa es una cosa ya, una situación ya extrema, ¿verdad? No tienen artemisina porque a veces pasa, a veces sucede, hasta en el hospital ha sucedido. No hay artemisina, no encontraron, estaban en la UAE, se olvidó
La farmacéutica lo dejó guardado bajo llave y nadie puede abrirla. Y tienen quinina, usen quinina. En el pasado se usaba quinina, ¿no? Y se manejaba muy bien con quinina. Entonces pueden, ¿no? Y probablemente no haya tanta resistencia en nuestro país a la quinina y poder ser usada. Entonces, esa es la forma como podrían usarlo tanto en el hospital como en el centro de salud. En el caso de la quinina hay que tener en cuenta siempre el monitoreo cardíaco. Recuérdense que los cardiólogos nos han robado la quinina a los infectólogos, ¿no? Es así como el pisco que nos han robado, así que los cardiólogos lo utilizan como antiarrítmico, entonces hay que tener cuidado en ese detalle, ¿ya? Porque la quinina sí puede podría producir alguna alteración en el ritmo cardíaco. Puntos clave generales para el manejo del paciente, porque no solamente es medicación, ¿no? Es la infusión, que puede ser cloruro al 9 por 1000 o dextrosa al 5 o 10%. Las tasas de infusión de quinina deben ser controladas, ya les hablamos, ¿no? Una vez que el paciente pueda utilizar la vía oral, pásenlo a vía oral, ¿no? Aunque la quinina es bien amarga, pero es muy buena el gin con gin. Al menos esa amarguita que muy buena. Pero bueno, ese es el caso de que pasen la vía oral, si puede pasar la vía oral, ¿no? Soporte en malaria grave. La terapia de líquidos, quiero que tengan en cuenta este detalle. Mira. Dice, usar por precaución en niños y adultos en hipoperfusión y sin hipotensión. Preferir soluciones cristaloides. La terapia restrictiva es segura y no empeora la difusión renal ni la perfusión. La reanimación agresiva produce hipertensión endocraniana, edema pulmonar y mayor mortalidad. ¿Se acuerdan que al comienzo hablábamos de la mortalidad por falciparum, edema cerebral, enclavamiento? Ya, ok. Si ustedes no diagnosticaron bien, pensaron que es dengue y lo manejan como dengue a una malaria cerebral, entonces se van a quedar con su paciente de recuerdo. ¿Ya? ¿Ok? Tienen que tener en cuenta ese detalle, tienen que tenerla bien clara. ¿Es malaria cerebral o no lo es? ¿No? Si es malaria cerebral, es terapia restrictiva. Si es dengue, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, mucho cuidado, ¿no? Miren, si hay signos de shock, no van a usar los criterios de shock. Ponle a 65, no. Con bolos, con mucho cuidado. Transfusión sanguínea, ¿se acuerdan que en dengue no tenían que hacer transfusiones? ¿No? Lo dijeron, no se pasa plagas, ¿no? En el caso de malaria, si hay transfusión, menos de 5 gramos, menos de 10 gramos, malaria baja 3, ¿no? ¿Ok? Intubar, si es que hay malaria cerebral, ¿no? Intubar, si es posible ya manejarlo en una UCI. Punción lumbar indicada para descartar meningitis, importante tener en cuenta. Entonces, cuando tienen malaria cerebral, piensen que puede ser también una meningitis y manéjenlo también en concordancia. ¿Por qué se los digo? Porque hay coinfección bacteriana, ¿no? Y ustedes van a tener que utilizar antibióticos de forma empírica. Y si van a usar antibióticos de forma empírica, entonces la cobertura que van a hacer es semejante a meningitis, ¿ya? Es importante tener en cuenta. Monitoreo frecuente, ¿no? Mantener la glicemia. Recuerdan que teníamos que mantener la glicemia por encima del normal. Aquí también. Miren, la parasitemia hay que controlarla cada 12 a 24 horas. O sea, no porque hice el diagnóstico no controlo parasitemia. Tengo que controlar la parasitemia. Entonces, ¿cómo está el índice parasitario? ¿Está menos de 10 o más de 10%? ¿Se está menos de 2% o más de 2%? Ese índice parasitario tiene que controlarlo. O sea, no basta con solamente dar tratamiento. ¿Ok? Bueno, entonces como ven, es muy complejo el manejo de la malaria cerebral. De todas maneras, pues, la lectura obligatoria es esta. Y se la he colgado en la página. ¿Ya? Es esta de acá. Como le dije al grupo anterior, si desean, no tengo ningún problema, yo soy muy feliz,
se lee en el capítulo 49 que tiene 50 páginas, ¿no? Pero esta es la lectura. Porque si no, ok, porque ahora, es fabuloso el capítulo, ¿eh? O sea, es divertidísimo. Todo lo que es para que digo. Ok, entonces, quedamos así. Lancet, lean el Lancet de ahí van a encontrar todo. El Lancet. Qué divertido, pues soy tropicalista, ¿por qué?